Bueno, no sé si, profe Edward, empezamos o esperamos unos minutitos más. Bueno, entonces creo que vamos a dar inicio. Sí se me escucha bien, ¿no? ¿Todo bien? Señor. Ya, muchas gracias. Sí, señor. Perfecto. Ok. Entonces, buenas tardes con todos. Pues es un privilegio, ¿no? Poder tener estos encuentros. Ya este es el segundo encuentro relacionado pues al tema de la fenomenología. Hace 15 días tuvimos el tema de fenomenología de la revelación y hoy tenemos este segundo encuentro que está a cargo pues del profesor José Eduard Escobar Mejía, ¿no? Que su tema lo ha titulado Entre la fenomenología y la materialidad, el legado de Merleau-Ponty. Pues bienvenidos a todos los que están haciendo partícipes de esta masterclass, estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja, estudiantes de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, profesores, quizás también hay otros docentes, ¿no? De otras universidades, participantes de otras instituciones. Creo que hemos sido claros, ¿no? También enviando el formulario para que ustedes registren ahí sus datos. Y cualquier novedad o duda que tengan al respecto, pues al final vamos a tener como un espacio, ¿no? Para que ojalá todos queden registrados y poder después tratar, ¿no? De conseguir una certificación pues, por estos dos encuentros. Bueno, voy a dar comienzo a presentar al profesor José Eduard. Él es profesor, docente de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, de la Facultad de Educación, también es docente nombrado en propiedad de la Secretaría de Educación de Bogotá. Es licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, con una especialización en Filosofía Contemporánea de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es candidato a doctor de Filosofía por la Universidad de Santo Tomás de Bogotá. Realizó estancias doctorales en la Universidad Autónoma de México, con la que se profundizó en la investigación sobre la perspectiva postfenomenológica de la fenomenología en relación con las propuestas de las ciencias cognitivas 4E, encarnada, embebida, inactiva, extendida. De esta estancia doctoral salió como resultado una publicación del libro titulado Ética de las Tecnologías, Análisis Crítico y Perspectivas 2023. Los campos de investigación donde ha incursionado el profesor Edward son los escenarios de pedagogía y fenomenología,
Por eso tiene publicaciones como Divergencias fenomenológicas en la experiencia material con las tecnologías 2023, ¿qué es posfenomenología y cómo comprenderla? Teología, fenomenología y representaciones sociales, un ejercicio investigativo e interdisciplinar del teólogo. Mediation and Agency and the Technological Era, an Unified Perspective from Postphenomenology and Actor Network Theory, del 2023. Teología, fenomenología y representaciones sociales, un ejercicio investigativo e interdisciplinar del teólogo. Fenomenología y representaciones sociales como método investigativo para la comprensión teológica de la espiritualidad. Prospectiva evaluativa para la educación religiosa escolar en Colombia. Currículo ERE, orientaciones para su reflexión, fundamentación, diseño e innovación 2020 y otras publicaciones sobre pedagogía y educación religiosa. El tema que vamos a tener a continuación, ¿no?, es más o menos el resumen de lo que va a tratar el profesor Edward, pero él ya pues irá desglosando pues punto a punto, ¿no?, este tema de fenomenología y materialidad de Merleau-Ponty, ¿no? En esta ponencia se explorará el legado filosófico de Maurice Merleau-Ponty y su influencia en diferentes corrientes filosóficas, así como en la fenomenología misma. En la contemporaneidad, a un siglo de iniciarse un discurso fenomenológico, también se rescatan los valores de la materialidad y la corporidad de la fenomenología en las ciencias cognitivas 4E y la posfenomenología. Merleau-Ponty, un destacado filósofo fenomenológico del siglo XX, ha dejado una huella duradera en la filosofía y en diversas disciplinas. Su enfoque en la percepción, la corporeidad y la materialidad nos proporciona un marco sólido para comprender la interacción entre la mente y el mundo, así como la influencia de las tecnologías en nuestra experiencia. Entonces yo creo que es un tema muy importante, ¿no?, sobre todo en esta época en que estamos inmersos en la tecnología. Y entonces le damos paso pues al profesor José Edward, y pues todas las preguntas que se susciten en la ponencia pues las van escribiendo en el chat, y si es que tenemos también un espacio al final, pues les activaremos el micrófono pues para que la hagan directamente, ¿no? Entonces adelante, profesor Edward, y bienvenido y muchos éxitos con su ponencia. ¿Está apagado el micrófono, profe? Ahora sí, muchísimas gracias profesor Samuel, por esta presentación y por esta pequeña introducción que ya nos ha hecho pues para el tema que nos ha convocado el día de hoy. Un tema que lo he titulado así, entre la fenomenología y la materialidad, desde una perspectiva de Merleau-Ponty, que ha impactado en diferentes disciplinas, y entre ellas pues dos disciplinas muy fuertes en la fenomenología hoy en día, que por un lado son las ciencias cognitivas 4E, que de las que ya hablaremos en su momento, y por el otro lado en el campo de la posfenomenología, que es pues el punto donde estoy haciendo mi trabajo de investigación doctoral, que está ya a punto de finalizar. Pues Merleau-Ponty es un filósofo, como ya lo presentó aquí el profesor, una figura central pues en el ámbito de la fenomenología. Ya vamos a definir un poco más en qué lugar ubicamos a Merleau-Ponty dentro de los grandes y de los clásicos de la fenomenología. Pues su obra no es muy amplia como los grandes clásicos, pero su obra se caracteriza por una profunda exploración de la percepción, la corporeidad y la materialidad, ¿no? Estos conceptos fundamentales pues han dejado un legado muy grande a la filosofía y a las múltiples disciplinas que han pensado la corporeidad y la materialidad dentro de los ámbitos de la experiencia en la contemporaneidad, ¿no? Entonces, pues este pensador nos abre un horizonte muy amplio, ¿bien?, de indagación en especial en torno pues a la experiencia humana
y la construcción del conocimiento. Aquí vamos a ir como entretejiendo muchos elementos, muchas categorías de este estilo que son pues 100% filosóficas, pero pues las vamos a ir uniendo dentro de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? La materialidad en la filosofía pues, de Merleau-Ponty se va a revelar como un tema muy fundamental, enfatizando pues la importancia del cuerpo en la percepción y la construcción del significado. De eso miraremos un espacecito sobre lo que significa percepción y significado. El cuerpo en este campo pues se va a convertir como en una especie de vehículo, ¿no? A través del cual pues experimentamos y vamos a entender el mundo, ¿no? Hacer una especie como de hermenéutica del mundo, sin hacer hermenéutica directamente, porque pues esa no es una línea de pensamiento directamente afectada por Merleau-Ponty, sino desde el mundo de la fenomenología, ¿no? Entonces miremos desde ese otro ámbito la interacción que se tiene el cuerpo con el entorno, y que se convierte pues en epicentro de nuestras vivencias y también de nuestra cognición, y por eso pues digo que es un personaje central en dos corrientes muy actuales como las ciencias cognitivas 4D y la posfenomenología. Entonces yo voy a ir mostrando más o menos este recorrido en donde se ubica Merleau-Ponty y de allí pues quedarme con su legado, ¿cierto? O sea, ¿por qué es importante? Es como la pregunta que me hice en el momento de formular este encuentro del día de hoy, es ¿por qué es importante la figura de Merleau-Ponty dentro de la fenomenología y de qué nos sirve a nosotros, independiente de la, no sé, de la carrera en la que usted se encuentre, independiente de la disciplina en la que usted esté desempeñando sus trabajos de investigación y demás? ¿Por qué este personaje con el componente fenomenológico le va a servir o va a ser importante para usted, ¿no? Entonces, pues miremos en primera parte estos orígenes. Vamos a mirarlo muy globalmente, ¿sí? Entonces, tenemos, para comprender pues plenamente la fenomenología como corriente filosófica, debemos adentrarnos pues en esos orígenes en los que nace y el contexto histórico en el que se presenta. Bueno, la fenomenología emerge pues a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Europa, ¿no? En un periodo pues, de agitación intelectual, filosófica, marcado por cambios sociales, avances científicos. Todas estas cosas pues desafiaron las concepciones tradicionales del conocimiento y la realidad. Aquí hay que ver que mientras en Europa aparece la fenomenología, en Norteamérica, por otro lado, aparece otra corriente que también va a rescatar el valor de la experiencia, y es el pragmatismo. Entonces tenemos dos corrientes o sea, que han nacido muy paralelas, no se conocían sus orígenes. Me dicen que no se está compartiendo. ¿Sí están viendo mi pantalla? Orígenes de la fenomenología. Sí, sí, señor. Se está viendo. Es que alguien me dice que Se no. ve. No se ve. Sí, sí se ve. Sí se ve la orígenes de la fenomenología. Ok, ahí tengo a dos autores en esa foto. Por un lado pues está Husserl, ¿no? Y por el otro lado pues está Heidegger. Son dos muy fuertes en este pensamiento. Ya voy a volver a esta diapositiva. Yo quiero ir a la siguiente y desde aquí mostrarle. ¿Alcanzan a ver allí esa donde dice fenomenología en el tiempo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Sí. Listo, gracias. Vale, gracias. Bueno, entonces ustedes ven allí. Hay un contexto histórico en el que quiero ubicar a Husserl, ¿no? El que se encuentra en esta foto, lado izquierdo. Entonces, ubiquemos a Husserl y el campo de la fenomenología. Bien, gracias. Entonces, veamos lo previo y lo que hay posterior a Husserl, ¿sí? Porque él es el fundador y ese es el padre, ¿cierto? Entonces, en el contexto filosófico y desafíos previos, pues, a Husserl, la fenomenología como corriente filosófica, pues, no apareció en ninguno de esos autores que vemos allí, ni en Kant, ni en Hegel, ni en Hume, ¿sí? O sea, he puesto esos tres como, pues, para iniciar, pues, el trabajo de la investigación sobre el fenómeno y la experiencia, ¿sí? Entonces, allí
ellos fueron los primeros que pusieron las bases y empezaron a identificar los conceptos de fenómeno, las categorías de fenómeno, y en relación con la experiencia, las cosas en sí, en términos kantianos, y el mundo, pero no hablaron de la fenomenología estrictamente como lo utilizó Husserl, ¿no? Entonces, en Kant, por ejemplo, en su obra Crítica de la razón pura, aborda cuestiones epistemológicas y metafísicas fundamentales, ¿sí? Entonces, por eso está dentro de ese lado en que el fenómeno lo va a entender desde el campo epistemológico, ¿sí? Y pues aunque pues tiene un trabajo muy amplio, muy fundamental y esencial para la filosofía contemporánea, pues este autor no se puede clasificar como fenomenología en el sentido estricto, ¿no? Kant pues nos introdujo la noción de trascendentalidad, y argumentando pues que nuestras percepciones y experiencias están moldeadas por estructuras a priori de la mente, ¿sí? O sea, no voy a profundizar eso pues porque no es el tema, sin embargo, pues se los dejo ahí simplemente enunciados para que lo profundicemos. Y aunque pues su enfoque era más crítico y conceptual en este campo epistemológico, pues no se encontraba en la experiencia directa y la descripción de esta misma, o sea, no había una relación de cómo describir la experiencia directamente, como sí lo hace la fenomenología. O sea, aquí ya vamos dando apuntes de lo que era la fenomenología en sus inicios, ¿no? Por el lado de David Hume, el tercerito que está mostrado en verdecito, pues conocemos que está dentro del campo del empirismo y se enfocó pues todo su trabajo en la epistemología y la filosofía de la mente. No desarrolló un enfoque fenomenológico ni se adentró tampoco a la descripción detallada de la experiencia, aunque sí reconoció que epistemológicamente para obtener una validez o verdad, bueno, si se está apuntando hacia la verdad, hay una relación directa entre experiencia y conocimiento, ¿sí? Entonces, rescata de la experiencia, más no se está pensando en la experiencia como lo teníamos en el empirismo, y esta va a ser, incluso esta corriente de David Hume va a ser reformulada por esa otra corriente que nació paralela de la que yo les hablé al inicio, que es el pragmatismo, y ahí sí va a caer muy bien, porque allí va a entrar el término de la relatividad. Pero bueno, ese es otro campo, ¿bien? Y el último, pues Hegel, uno de los más grandes de la filosofía del idealismo alemán, desarrolló pues una filosofía muy compleja, ¿sí? Y sistemática, muy compleja y sistemática. Y se distancia mucho de las posturas kantianas. Fue crítico con la noción kantiana de la cosa en sí. Entonces, miremos que Kant es el primero en traernos esa relación en la experiencia y centrarnos que el fenómeno es la cosa en sí, ¿bien? Pero para Hegel esa visión de la cosa en sí no es bien tratada por Kant, según dice Hegel, ¿sí? Porque tiene fallas en la distinción entre fenómeno y noúmeno, ¿cierto? Entre lo trascendental y el fenómeno y la cosa en sí, ¿sí? Entonces, aquí hay un distanciamiento, propone mejor, él dice, una filosofía que enfatizaba pues la dialéctica y la evolución del pensamiento pues a lo largo de la historia. Entonces, aquí dentro de esa dialéctica sí podemos hablar entonces de fenómeno y noómeno, pero Hegel no va a aceptar directamente esto de la cosa en sí misma. Bien, bien, eso como para tenerlo allí presente en las previas. Entonces, me devuelvo a una diapositiva. Tenemos después, en Husserl, sí se nos va a dar entonces exactamente una corriente fenomenológica porque ha propuesto un sistema metodológico como la fenomenología, ¿sí? Y posterior a él va a aparecer otros autores, ¿sí? El primerito que está mencionado allí en otro colorcito es Heidegger. Heidegger tiene un texto llamado Ser y Tiempo, ¿sí? Que pues nos va a hablar un poco más del concepto de la fenomenología unido a la hermenéutica. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de él. Ahí hay otros autores, Max Schiller, ¿no? En su obra El puesto del hombre en el cosmos, también nos va a ubicar, no desde una antropología, pero sí va a ir metiendo una idea de hombre dentro del cosmos y su relación con el mundo. Tenemos a Merleau-Ponty aquí con Fenomenología de la Percepción, que hablaré más adelante. Bueno, hay otros autores como Hannah Arendt, Manuel Levinas, Stein, y bueno, y demás. Bien.
Entre estos que están en la posterior, entonces, miremos un poquito de Husserl, ¿sí? Husserl tiene una obra muy grande, se llama Investigaciones Lógicas, ¿no? En esta obra propone un método que buscaba la reducción fenomenológica, ¿sí? Este es un tema, eso es un término propio de Husserl, la reducción fenomenológica. ¿Qué significaba eso? La reducción fenomenológica consiste en suspender los prejuicios y categorías preconcebidas para observar las cosas como son en su pura presencia. En pocas palabras, lo que quiere decir es, cuando yo tengo una relación con las cosas, siempre tengo prejuicios porque me han dicho qué son las cosas. Cuando tengo esos prejuicios, empiezo a definir la cosa con los prejuicios que tengo, más no de lo que es la cosa en sí, digamos, en términos kantianos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice el movimiento fenomenológico? Tome todo eso, ¿sí? Póngalo en algo que llamó Husserl en la epogé, ¿sí? En una suspensión, y hágale reducción fenomenológica, es decir, libérese de los prejuicios antes de comprender la cosa como se le presenta. Y usted mismo empieza a hacer una descripción, descripción directa de lo que está experimentando, no esperar a definirlo porque se lo han dicho que así es. Bien. Entonces, este se convierte pues en el principio fundamental de la fenomenología, la reducción fenomenológica, ¿no? Aquí pues ya vamos a mirar el por qué hablar de fenomenología, ¿sí? Bueno, ahí vemos una definición, ¿sí? Fenomenología como corriente filosófica que se centra en el estudio de la experiencia subjetiva y la percepción, pero no cualquiera, es percepción de la realidad, no la percepción de sí mismo. Ya vamos yo voy a ir pasando de Husserl a Merleau-Ponty, de Husserl de pronto paso a Heidegger y Merleau-Ponty, ¿bien? Es que este círculo es muy importante hacerlo, ¿sí? Entonces, es una experiencia subjetiva, no es una experiencia colectiva, ¿sí? La experiencia de hambre es subjetiva, usted la siente, ¿sí? No es objetiva. Entonces, la experiencia del dolor de muela es subjetiva, es usted, ¿bien? Usted la siente. Y por eso es una realidad, o sea, se convierte en una realidad porque la está experimentando, ¿sí? Es más un rescate, una mirada, no kantiana, perdón, cartesiana, pero con un distanciamiento profundo en la cuestión del método, ¿bien? Entonces, esta realidad, esta percepción, yo la tengo según cómo se me presenta a la conciencia. Ya vamos a explicar eso de la conciencia, ¿bien? Por eso están resaltadas allí 3 palabritas, que es una experiencia subjetiva, de una experiencia de la percepción de la realidad, pero tal como se presentan las cosas a la conciencia, ¿bien? Entonces, la fenomenología pues, ha emergido pues, como una corriente filosófica influyente que ha diseñado y transformado pues, la forma en que comprendemos la conciencia, la percepción y la relación entre el mente y mundo, ¿no? Pues desde estas perspectivas, Husserl, Heidegger y Merleau-Ponty, pues vamos a explorar razones profundas detrás de la elección de la fenomenología como enfoque filosófico y cómo pues sus propuestas distintivas han revolucionado la filosofía y otras disciplinas, ¿no? Entonces, miremos, bueno, yo voy a pasar a esta otra diapositiva. ¿Qué pasa con Husserl? Husserl tenía un problema con la búsqueda de la evidencia. La fenomenología es muy importante. Esto es para los que están haciendo investigación, ¿no? Y que tiene que ser una investigación directa con personas, con realidades vivas, ¿no? Husserl inició su proyecto filosófico con una pregunta fundamental, ¿sí? ¿Cómo podemos acceder al conocimiento genuino y evitar el escepticismo y el relativismo? Imagínense, él se estaba preocupando por el relativismo cuando en Norteamérica, con el surgimiento del pragmatismo, lo que están promoviendo es el relativismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos acceder al conocimiento genuino y evitar el escepticismo y el relativismo?
La respuesta de Husserl fue esa, reducción fenomenológica o epogé, ¿sí? Epogé. Esto pues ya lo abordé. Ahora Heidegger nos decía, tenía una preocupación que era por la búsqueda del ser, ¿no? En Ser y Tiempo, pues entonces, si la pregunta en Husserl era ¿qué es la conciencia? Porque las cosas siempre están enfocadas hacia las cosas, mi conciencia están enfocadas hacia las cosas, pues la pregunta de Heidegger era ¿qué es el ser? ¿Sí? Es más bien de orden más óntico-ontológico y esa es una relación de la que no explicaré aquí, porque pues hace parte de otro tema en el campo ontológico, pero también desde lo hermenéutico. Sin embargo, exploró cómo nos relacionamos con el mundo y damos sentido pues a nuestra existencia, ¿no? Y con Merleau-Ponty, entonces, nos llevó pues la fenomenología a una comprensión pues más profunda de la corporeidad y la percepción, y nuestra relación con el mundo está arraigada en la encarnación o embodiment, como lo llaman en inglés, con nuestro cuerpo, cómo se relaciona con el entorno y demás. Así, hay unas formas de relacionarnos con el entorno de las cuales ya voy a hablar. Sin embargo, me gustaría tocar esos ejemplitos que aparece cada uno de ellos hablando desde la fenomenología con una relación directa, ¿sí? Entonces, los ejemplos desempeñan pues un papel muy importante aquí pues para ilustrar cómo esta corriente aborda la percepción y la experiencia, ¿sí? Cada uno de ellos dio un ejemplo. Bueno, dieron muchos ejemplos, pero yo tomé uno de varios que ellos dieron como para ampliar un poco este elemento, ¿sí? Husserl, por ejemplo, nos decía, imaginemos una mesa, ¿sí? Entonces, en su texto Ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, plantea el ejemplo de imaginar una mesa para ilustrar el concepto de intencionalidad. Entonces, al imaginar una mesa, pues nuestra conciencia se dirige intencionalmente hacia un objeto mental que no está presente en el mundo real, ¿sí? Entonces, yo les digo a ustedes, imagínense una mesa y cada uno de ustedes tiene la idea o la imagen, quitémonos el término idea, la imagen, ¿sí? Porque aquí ya no es desde el término platónico, sino usted ya no está pensando en la idea, sino que está pensando en el fenómeno como tal. Este es el distanciamiento con Platón. Entonces, imagine usted una mesa. Yo imaginé una mesa y traje allí una propuesta de una mesa en la que se encuentra al lado una silla, un portátil, unos audífonos, cuadernos, esferos y, bueno, un maletín. Usted puede pensar en una mesa de una sola pata pegada a una pared, una mesa comedor. Bueno, usted puede tener la imagen que usted quiera. Sin embargo, esa imagen no es real. Esa imagen es de su conciencia. O sea, está relacionada, usted le está dando existencia en su conciencia, más no la está relacionando directamente con la experiencia. Cuando vamos a hablar de la experiencia con la mesa, ya es distinto porque ahí ya tengo que hacer una reducción fenomenológica. Entonces, con este ejemplo, pues destacamos la idea central de que la conciencia es siempre una conciencia de algo, ¿sí? Y esa, cuando tengo conciencia de algo, pues tengo una conciencia intencionada, o sea, las tengo dirigida. La intención es que está dirigida hacia algo, ¿sí? Y pues que la experiencia mental es válida en sí misma, independiente de la existencia objetiva del objeto imaginado, ¿sí? Este ejemplo, pues ya nos va a aclarar un poco de por qué va a ser conflictivo para Heidegger, ¿sí? Entonces, en el ejemplo de Heidegger está el carpintero y el martillo, ¿sí? Heidegger utiliza este ejemplo, pues, para ilustrar su enfoque existencial en la fenomenología. Aquí, aunque es discípulo de Husserl, aquí va a tomar un distanciamiento y lo va a criticar, ¿no? Entonces, en lugar de centrarse en la mera percepción de un objeto, pues Heidegger se adentra en la actividad y la relación existencial entre el carpintero y su herramienta. Entonces, ¿en qué consiste esto existencial? Que el martillo no es simplemente un objeto inerte para el carpintero, es una extensión del ser carpintero, ¿sí? Como la bicicleta es la extensión del ser del ciclista, ¿sí? O el balón de fútbol es pues, la extensión del ser del futbolista. O sea, es como la forma en cómo podemos hacer una extensión del ser en las cosas, ¿no?
Y por eso Heidegger va a argumentar que el mundo se manifiesta a través de nuestra interacción con las cosas y que la relación, en el ejemplo del carpintero y el martillo, revela cómo el ser humano da sentido y significado a su existencia a través de la acción. Entonces miren cómo vamos a encontrar una relación muy fuerte en esta fenomenología, y es que las cosas no simplemente están ahí, como lo va a describir Maurice Merleau-Ponty. Va a decir, las cosas no están ahí simplemente porque están, no llegaron al mundo, yo llegué al mundo a hacer cosas, no, las cosas ya estaban cuando yo llegué, ¿sí? Lo que tengo que hacer es empezar a una acción, una interacción con el mundo, y que esas cosas me producen acciones a mí. Yo siempre estoy en la relación del sujeto, en el que sujeto produce acciones, pero las cosas también producen acciones en el sujeto. Y ya vamos a hablar un poquito más desde la fenomenología de Merleau-Ponty, ¿no? Hay un ejemplo de la ceguera de Schneider, que así lo titula pues Merleau-Ponty, y utiliza este ejemplo para explorar la relación entre la percepción y la acción, ¿no? Schneider, a pesar de su ceguera, podía llevar a cabo tareas complejas y coordinadas, como vestirse o caminar por la ciudad, tomar café, bueno, esas son acciones, ¿no? Y no necesita la percepción visual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiso explicar aquí Merleau-Ponty? Que la percepción no es simplemente una recepción pasiva de estímulos sensoriales, sino que es una actividad encarnada y significativa, ¿sí? Tiene cuerpo, ¿no? La ceguera de Schneider pues ilustra cómo la percepción y la acción están intrincadamente relacionadas a través de la corporeidad, y cómo el cuerpo se convierte en el medio a través del cual experimentamos y pues nos relacionamos con el mundo, ¿no? Ya voy a ampliar un poco más porque me voy a quedar entonces con Merleau-Ponty, ¿bien? No voy a volver ya pues a Husserl, ¿no? Entonces, Merleau-Ponty y su enfoque fenomenológico. Pues Merleau-Ponty, esto que aparece aquí son las obras de Merleau-Ponty, las más representativas. Tiene la más grande, que es Fenomenología de la Percepción. Luego tiene otro texto que se llama Lo visible y lo invisible, ¿no? Otro que es La estructura del comportamiento, es más bien un poco más uno de los primeros que escribió Merleau-Ponty sin tener claro su concepto fenomenológico, ¿no? Estaba apenas desarrollando la forma fenomenológica. Luego aparece un texto que es de varios seminarios, que se llama El Prosaico, ¿no? Luego tiene otro que es también de varios artículos, Sentido y no sentido, ¿sí? Y tiene uno que a mí me gusta mucho, es un artículo pequeño, es un ensayo sobre la duda de Cézanne, ¿no? Y pues Cézanne es de Paul Cézanne, en especial la importancia de la filosofía de la percepción y la fenomenología en la pintura, ¿sí? Entonces, la siguiente diapositiva vienen dos obras de este autor en la que el mismo Merleau-Ponty le hace un análisis fenomenológico para identificar allí los campos del espacio, el concepto de persona, la relación con los objetos. Los dos son obras de campesinos, por ejemplo, en el que están jugando cartas, ¿no? Entonces, como el juego también se convierte en una representación fenomenológica, ¿sí? Y que establece relaciones entre las cosas y el mundo de la imagen, más el mundo de los colores, más el mundo de los números. O sea, hay una persona, por ejemplo, en la primera pintura de Cézanne, a la que Merleau-Ponty analiza y dice, hay una persona observando. Ese es el fenomenólogo, ¿no? Para Merleau-Ponty. Observa desde una perspectiva y explica la realidad desde la perspectiva en que está viendo en esa imagen, más no la puede explicar si se ubica en otro espacio dentro de la pintura, ¿sí? Entonces, el fenomenólogo también está pendiente o atento desde qué perspectiva está haciendo una relación con la experiencia y el mundo que está observando o atrayéndose, ¿bien? Entonces, esto que está escrito aquí, pues es precisamente el campo fuerte de Merleau-Ponty, ¿no? Ahora, la fenomenología de la percepción. Esta parte es el campo
más amplio, ¿no? Más adelante les hablaré a ustedes sobre la percepción encarnada, la intersubjetividad, la relación sujeto-objeto, el cuerpo como medio, muy grosso modo, porque pues no tenemos mucho tiempo. Sin embargo, pues miraremos cómo esto impacta la filosofía y más allá con el campo de la multisensorialidad. ¿Bien? La fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty fue publicada en 1945 y pues es un hito, ¿no? Es un hito este texto en la filosofía contemporánea, pues al abordar de manera profunda la naturaleza de la percepción y su relación con el ser humano, el cuerpo y el mundo. Entonces, la percepción como experiencia vivida, ¿sí? Entonces, para Merleau-Ponty, la percepción es una experiencia viva y encarnada, ¿bien? Es distinta a la percepción como la tomó Husserl, ¿sí? Que es intencional y es en la conciencia, ¿bien? Entonces, yo tengo conciencia de elefante, entonces les traigo a su conciencia la imagen de elefante, más no puedo redireccionar la intencionalidad de ustedes hacia la conciencia de elefante porque esa no es una conciencia de experiencia viva, ¿sí? A no ser que usted hoy se haya topado con un elefante. Bien, si no fue así, entonces esa no fue una experiencia vivida, todavía sigue siendo una experiencia mental, ¿bien? Pero para Merleau-Ponty, la percepción es una experiencia viva y encarnada porque me implica el cuerpo, ¿sí? Me implica la materialidad. Y en lugar de un proceso puramente cognitivo-sensorial, como lo estaba pensando Husserl, ¿sí? Para Merleau-Ponty, pues, la percepción es un acto global que involucra no solo los sentidos, sino también la corporeidad y la intencionalidad, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener una experiencia con las cosas, no solo es mental, sino que tiene que haber una relación de experiencia, ¿sí? Allí incluye los términos que tenemos nosotros objetivos, ¿no? Recuerden, esta experiencia para Merleau-Ponty es subjetiva, ¿sí? Es subjetiva. Pero tenemos que relacionarnos con conceptos objetivos, ¿no? Entonces, desde mi intencionalidad, el concepto de amor es subjetivo, lo vivo, es una experiencia viva y encarnada, ¿sí? Pero el concepto de amor no lo puedo definir en la totalidad de la objetividad desde la fenomenología porque depende de cada perspectiva que se tenga del sujeto, ¿sí? Y de su experiencia viva que ha tenido con ese concepto y de la intencionalidad y de la corporeidad que lo haya relacionado, ¿bien? Entonces, en lugar de ver la percepción como una mera representación mental de objetos externos, para Merleau-Ponty, la experiencia concibe una actividad muy activa y significativa en la que el cuerpo se convierte en el medio por el cual pues experimentamos el mundo, ¿no? Y por eso pues va a hablar de la multisensorialidad, ¿sí? Entonces, la multisensorialidad es que cuando nosotros percibimos el mundo a través de una variedad de sentidos, pues estos sentidos están interconectados y se complementan entre sí. Por eso, en el ejemplo de la ceguera de Schneider, aunque él no tiene la percepción visual, tiene otros sentidos que le permiten interactuar con el mundo y conocerlo de otra forma, como si tuviera ojos, ¿no? Bueno, si tuviera la visión, ¿no? Entonces, esta multisensorialidad enriquece la experiencia perceptual y pues la hace mucho más rica y completa de lo que una visión puramente visual podría lograr, ¿sí? Por eso el ejemplo de Schneider, ¿no? Luego tenemos pues la encarnación y la corporidad, y pues una de las contribuciones más destacadas de Merleau-Ponty pues es su enfoque en la corporeidad. El cuerpo es el punto de partida de la percepción y la experiencia, ¿sí? En fenomenología de la percepción, esto lo describe así. El cuerpo es el punto de partida de la percepción y de la experiencia. O sea, sin cuerpo no hay experiencia, ¿sí? No solo experimentamos el mundo a través del cuerpo, sino que también el cuerpo está involucrado en la construcción del significado y la interpretación del entorno, ¿sí? Como el cuerpo se convierte en un vehículo a través del cual interactuamos con el mundo, entonces con el mismo cuerpo damos sentido a nuestras experiencias vividas, ¿no? Y aquí pues ya entra el concepto de la intencionalidad en la percepción y pues ya
el mismo Merleau-Ponty retoma el concepto de Husserl de intencionalidad y lo aplica pues a la percepción. Y en este caso, la intencionalidad implica que cuando percibimos algo, que nuestra percepción está dirigida intencionalmente hacia un objeto en el mundo. Es muy difícil tener nuestra percepción dirigida a varios objetos en el mundo, ¿sí? Normalmente nuestra percepción está para que tomemos como que en la interacción con las cosas, y aunque haya variedad de cosas, nuestra intencionalidad está dirigida a una sola. ¿Sí? Por allí empieza la experiencia. Nuestra percepción siempre se relaciona con algo, y esta relación intencional es fundamental para la experiencia perceptual, ¿no? La percepción es una forma de estar en el mundo, pues si lo queremos hablar desde el lado heideggeriano, una forma de estar en el mundo y de participar activamente en el mundo. Vamos ahorita a hablar de la percepción y el significado. Aquí no me voy a demorar mucho. Yo puse un ejemplo sencillo del que todos conocemos, ¿sí? De la obra del Principito. Bien, entonces voy a leer lo que está ahí en la diapositiva. Dice: mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representa un sombrero. Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Bueno, esto es una forma de comprender el mundo, aunque alguno ya lo haya ilustrado, ¿sí? Se necesita también una forma en la interacción y la experiencia con ese elemento para poder describirlo y dar una explicación. En esto consiste el de la necesidad de la explicación de las cosas que están plasmadas y en mi percepción directa con las cosas. Percepción y significado están muy correlacionadas. Hay varios elementos en esa diapositiva en la que yo tengo una percepción y seguramente hemos tenido experiencias con esas cosas, ¿no? Para Merleau-Ponty, la percepción del mundo se basa en nuestra relación encarnada pues con él, ¿no? Y esta corporeidad, pues, en la percepción va a tener como significado, ¿no? La percepción se basa en la experiencia corporal y el cuerpo está intrínsecamente involucrado en la atribución de significado a las experiencias. Nuestro cuerpo, como les dije al principio, siempre va a ser un medio con el que vamos a interactuar con el mundo, pero también el mismo cuerpo nos debe proporcionar el sentido a nuestra realidad y en ese caso el significado, ¿no? Entonces hay un ejemplo. Cuando vemos un objeto, no solo vemos en términos de sus propiedades físicas, como su forma y color, sino que también lo vemos en relación con nuestros propios intereses, experiencias pasadas y conocimientos, ¿sí? El objeto siempre le trae a usted el recuerdo de algo, por eso usted lo identifica y le da sentido. Bien, entonces, en el momento en el que su intencionalidad le llama a la sed, por ejemplo, si tiene sed, entonces tiene un objeto al cual usted dirigirse porque su intención está dirigida hacia ella para poder obtener y darle sentido a la sed. Y el sentido de la sed es el ser de la sed sería el que usted calme la sed, ¿cierto? Podría ser. Mal hablado en términos heideggerianos, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra percepción es siempre perspectiva y contextual, ¿no? No vemos un objeto como una entidad aislada, sino como algo que tiene significado en función de su relación con nosotros y en su entorno. Y por eso es que cuando vemos las cosas no las vemos todas de una vez, sino que nos dirigimos nuestra conciencia sobre una sola, y a esa que hemos dirigido nuestra conciencia en nuestra reducción fenomenológica empezamos a buscar el sentido de ella misma. Bien, por eso esta fenomenología de Merleau-Ponty es muy importante. Cuando estamos haciendo investigación, nuestra conciencia debe dirigirse, ¿sí?, hacia el elemento que debo investigar. Y en ese campo de conocimiento debo saber cuáles de esas me generan sentido a mí, en especial cuando se está trabajando en investigaciones con comunidades humanas, ¿no? ¿Qué implica el acto de significación? Bueno, este es un término que se extrae de la corriente fenomenológica hermenéutica de Heidegger,
Y pues la idea es que empecemos a mirar cómo las cosas que ya no necesito ver el objeto, empecemos a darle significado. Por eso el dibujito que se aparece allí del niño, el muchacho que está escuchando el cantar de un pájaro, ¿sí? No es necesario ya ver el pájaro, por lo menos con el ser del pájaro, que ya se expresó, ya se extendió, ¿cierto?, en su canto, entonces podemos identificar ese mundo al cual nuestra conciencia empieza a dirigirse porque lo tenemos en la percepción desde el oído, ¿bien? Y es así como vamos a empezar a darle sentido. Entonces, darle significación o sentido es la identificación del objeto del ser que se ha expresado a través de su extensión, ¿bien? Ese es el mundo de la significación, pues, para Merleau-Ponty. Entonces, ¿en qué consiste ahora sí el legado? ¿Bien? El legado de Merleau-Ponty pues ha perdurado y pues ha ejercido pues una influencia muy duradera en diversos campos del conocimiento. Su trabajo pues en la fenomenología, en otros campos de la filosofía de la percepción, la corporeidad, pues ha dejado pues digamos una base teórica para diferentes disciplinas que han querido utilizar la fenomenología como método o como perspectiva pues más significativa dentro de los procesos de investigación, ¿no? Entonces se ha redefinido cómo entendemos nosotros la percepción y ha influido en numerosos filósofos y teóricos de la mente. Su énfasis en la corporeidad, en la multisensorialidad, en la percepción, pues ha llevado a un cambio significativo en la forma en que abordamos el estudio pues, de la experiencia perceptual. Ha tenido una influencia en la filosofía contemporánea, ¿no? En filósofos contemporáneos en una variedad de campos, ¿no? Incluyendo la filosofía de la mente, de la ética, la filosofía de la tecnología, la fenomenología de la religión. Todos estos elementos están influenciados desde la obra de Merleau-Ponty. ¿Por qué? Pues porque su enfoque en la experiencia vivida y en la interacción entre el sujeto y el mundo pues, ha inspirado nuevas perspectivas y enfoques filosóficos que nos pueden poner en la discusión de la contemporaneidad. Ha permitido la interdisciplinariedad, ¿no? Se extiende más allá de la filosofía y se ha convertido en un punto de referencia en disciplinas como la psicología, la antropología, la teoría crítica, la teoría del arte, ¿no? la teoría literaria, en especial pues las artes visuales, ¿no? Y su enfoque, ¿por qué? Pues porque su enfoque en la experiencia humana y la relación entre el ser humano y el mundo pues, ha inspirado investigaciones interdisciplinarias en todas estas áreas, ¿no? Ahora, eso que dije, pues ya lo resumí, están resumidos pues en esas dos diapositivas. Yo quiero quedarme aquí en este campo de las ciencias cognitivas y la posfenomenología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación de Merleau-Ponty con las ciencias cognitivas, llamadas ciencias cognitivas 4E? Entonces, los que no tenían conocimiento de las ciencias cognitivas 4E, se le llama así al campo, un campo, no sé, llamémoslo psicológico, filosófico, tiene bases filosóficas, psicológicas, por todo el trabajo que se ha hecho en la investigación de la mente contextualizada, la mente que está en la interacción del sujeto, que siempre es contextual, cultural, ¿sí? Y las 4E significan en inglés lo que está escrito allí, en una cognición extendida, embebida, enactiva, encarnada, ¿sí? ¿Qué pasa con estas ciencias cognitivas 4E? Hay un campo base que es la relación del término embodied, que es donde está en lo encarnado, embodiment, la relación del cuerpo con el mundo, que cuando yo tengo una experiencia mental de las cosas, es una experiencia ya corporizada, ¿sí? Que si al pensar yo en el dolor de muela, atendiendo nuevamente al dolor de muela, no es necesario que yo tenga ya el dolor de muela para corporizar esa experiencia, sino que ya en algún momento la viví, ¿sí?
Entonces, en esta relación es donde yo pienso que está una extensión del ser en el mundo, pero que está llena de acción, ¿sí? Entonces, todos estos campos que había dejado Merleau-Ponty los trae las mismas ciencias cognitivas y empiezan a buscar el valor fundamental de una mente fenomenológica, por ejemplo, ¿sí? Que lo van a tratar muchísimo en las obras de los grandes John Gallagher y demás, ¿bien? ¿Qué es la condición extendida? En que la mente no se limita al cerebro, sino que se extiende al cuerpo y al entorno. Siempre está contextualizada la mente, ¿sí? Siempre la experiencia está contextualizada. Sin la contextualización de las cosas, la experiencia no tiene significado, o sea, necesita estar contextualizada, ¿no? Una cognición embebida lleva a la acción y la experiencia con el cuerpo. Necesitamos acciones para que pueda reproducirse en el sujeto una conciencia intencionada, ¿sí? Y con la cognición inactiva, la mente no es una entidad aislada que procesa información, sino que está inmersa en la experiencia de la acción. No es como la pensaba Descartes, que Descartes pensaba en una situación netamente reflexiva, como también lo pudo pensar en su momento Husserl. Cuando yo pienso en las cosas intencionadas, me quedo en ese ciclo que es reflexivo, pero no me lleva a la acción. Lo importante siempre en este campo es que esta percepción del mundo me lance a la acción, porque el mundo de la vida del que mismo habló Husserl es el mundo de las cosas donde hay una interrelación entre ellas y yo, ¿sí? Pero también donde debe saltarme al campo de la acción, que ese fue el paso que de pronto no dio Husserl, pero que sí lo vino a dar después el mismo Merleau-Ponty. Y bueno, ya no voy a hablar más de la condición distribuida o extendida, ¿bien? Me quedo en este campo que es el mundo de mi investigación doctoral, y el campo de Merleau-Ponty en la posfenomenología. Pareciera que la posfenomenología fuera una superación de la fenomenología, pero no. Se le llama posfenomenología todo lo que es el campo de las ciencias, de la tecnociencia o filosofía de las tecnologías, ¿sí? Porque es que esta es otra disciplina donde uno va a ver, en el campo en el tiempo de Merleau-Ponty, de Husserl, pues no habían las tecnologías digitales. Había otro tipo de tecnologías, pero no de las que nosotros tenemos ahora. Había otro tipo de realidades que eran digitales, ¿sí? En este mundo, pero para ellos ese mundo pues no existía, y considerar realidad un mundo digital, pues es complejo pensarlo desde una fenomenología de la percepción o una fenomenología de la conciencia, digámoslo así, desde Husserl. Mientras que Heidegger sí habló sobre la técnica, las cosas, la forma de la extensión de las cosas en el cuerpo del ser humano y demás, bueno, en términos heideggerianos del Dasein, pero en el mundo actual el término corporeidad se ha relacionado mucho a la materialidad como mediación en la tecnología, ¿no? Entonces, la percepción y el ambiente tecnológico se explora desde Merleau-Ponty. La percepción se desarrolla en el contexto de un ambiente tecnológico. Miremos que la tecnología ahorita nos permite a nosotros, pues como, no sé, hay corrientes muy grandes en que nos va a decir que el hombre sin tecnología es un ser incompleto y demás. No voy a profundizar en eso porque no es mi corriente, pero en el campo postfenomenológico ya hay una mirada más, vamos a hacer un sincretismo de varias corrientes, en especial la fenomenología y el pragmatismo. Aquí se unen las dos cosas porque es una reflexión de la experiencia, pero no de la experiencia cualquiera, sino de la experiencia con el objeto o el artefacto tecnológico, ¿sí? Y cuando tengo una relación de experiencia con el artefacto tecnológico, algo de allí me va a generar a mí una acción, donde vamos a identificar el concepto de la agencia, que no va a ser una agencia autónoma dentro de las mismas tecnologías, sino que va a ser una agencia distribuida, o en los términos de la ciencias cognitivas 4D, como una agencia extendida, ¿sí? O en activa, ¿bien? Y en ese caso sí podemos hablar de una distribución de la agencia entre las cosas.
Este es el mundo de la postfenomenología, de la cual beben de la fuente de Merleau-Ponty en el trabajo de la percepción con el mundo y bueno, y de cómo se relaciona el ser humano con las cosas y cómo se moldean nuestras acciones a las cosas en el mundo, ¿no? En esa relación del mundo de la vida que habla ya Husserl. Bueno, con esto yo quería ya terminar. Bueno, si hay preguntas, no he mirado el chat, entonces seguramente surgirá alguna pregunta, entonces estaré pues atento a responderla. Aquí están las referencias. Sobre la mente extendida de Clara Chalmers, hay un trabajo sobre de la lectura que le hizo Dreyfus a Martin Heidegger sobre ser y tiempo. Tenemos ahí el texto, uno de los que mencionaron ahorita en la presentación, compañeros de aquí pues de nuestros programas. Y están los textos de Husserl, de Heidegger, de Merleau-Ponty, y luego finalizamos también con un texto sobre teología, fenomenología y representaciones sociales, también con los compañeros de nuestros programas de licenciatura pues aquí en la Santo Tomás. Muchísimas gracias pues. Profe, tengo una pregunta. Claro que sí. Sí, adelante, puede hacer la pregunta. Acabé de entrar porque acá donde yo vivo no había fluido eléctrico. Entonces, ¿cómo hago para volver a mirar lo que ya usted explicó? Bueno, nosotros vamos a compartirles al final pues la grabación de este encuentro, entonces no habrá ningún problema. El enlace los compartimos, ¿listo? Ok, gracias. Bueno, por ahí hay una manita alzada. También si quieren pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y los que mientras hacen las preguntas en el chat, pues también damos paso a las preguntas aquí directamente, ¿no? Juan Carlos, bueno, adelante. Sí. Profe Edward, primero que todo, pues felicitarlo por esta ponencia, por esta charla sobre la fenomenología. Bueno, una pregunta para el profe, que su merced dentro de la charla me puso a pensar y a cuestionarme ante la presencia del dolor en la persona humana, que hablaba de la corporeidad, especialmente en el aspecto del dolor frente a la realidad del conflicto armado. Su merced decía que el cuerpo como tal debe estar conectado en la realidad que se vive en el día a día, en el contacto con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que palpamos. Pero ¿de qué manera la fenomenología ayuda o puede implementar frente a la realidad del dolor de una persona que sufre y que siente lo que está pasando en nuestro país Colombia frente al conflicto armado, frente a las situaciones difíciles que está ocurriendo? Entonces, ese es como mi interrogante, mi perspectiva frente al dolor, frente a la conciencia del dolor, la conciencia del dolor frente a estas situaciones. Muchísimas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Es una pregunta pues muy contextualizada, muy llevada pues al pensamiento fenomenológico de la actualidad, en especial pues de la experiencia de nosotros los colombianos. Bueno, primero pues puedo decir que la fenomenología ofrece un enfoque valioso para comprender y abordar el dolor, ¿no? Muchos lo han trabajado como campos de investigación, en especial cuando el dolor está relacionado con contextos difíciles como los generados por conflictos armados. Entender lo siguiente: la fenomenología se centra en la experiencia subjetiva. Eso fue lo primero que dijimos cuando dijimos subjetiva, sí. Sí, en una relación de la experiencia subjetiva
que permite pues una comprensión más profunda de cómo las personas experimentan el dolor en situaciones de conflicto armado. Sí, es el campo donde nos podemos hablar. Estas experiencias pueden ayudar de pronto a profesionales de la salud, a los terapeutas, a adaptar pues enfoques de tratamiento de manera más específica. O sea, es más como la relación de la experiencia de quien va a hacer una investigación en trabajos con personas que están experimentando dolor, ¿no? O sea, experiencia, ¿sí? Ahora, la contextualización cultural del dolor, ¿sí? Hay que mirar también ese campo fenomenológico cultural, ¿sí? Porque la fenomenología considera el contexto cultural en el que se puede experimentar el dolor. Entonces, en situaciones de conflicto armado, en situaciones de guerra, ¿sí? De las que estamos viendo ahorita en el mundo, la experiencia de dolor puede estar intrínsecamente vinculada a facultades o factores culturales, sociales y políticos, ¿sí? Y pues estos contextos nos pueden informar sobre estrategias de intervención más sensibles y culturalmente apropiadas que podemos hacer, ¿no? Ahora, el punto más fuerte, ¿sí? Es la encarnación del dolor, que es hacia allá donde todos hemos experimentado cosas que nos producen dolor, ¿sí? Y la importancia del cuerpo aquí en la experiencia de ese dolor, ¿sí? Entonces, en el contexto del dolor en conflicto armado, esto implica traumas físicos, psicológicos y demás, pero pues abordar el dolor desde una perspectiva encarnada implica pues no solo tratar síntomas físicos, sino también considerar el impacto de la identidad, la imagen de la persona, en mirada prospectiva lo que causa ese dolor en las transformaciones hacia el mundo, el desarrollo de la personalidad y demás, ¿no? Esto pues nos podría decir que en últimas la fenomenología se convierte aquí en este caso, ¿sí? Para ese caso específico, como una herramienta valiosa para comprender y abordar el dolor en contextos difíciles, en centrarse en la experiencia subjetiva y considerar la encarnación del dolor, y no solo en la reflexión, porque es que desde una mirada husserliana nos podríamos quedar en la reflexión sobre el dolor, más no en qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, aquí hay que contribuir, o sea, ¿para qué sirve la fenomenología aquí? Para hacer una intervención, porque me debe llamar desde Merleau-Ponty a una acción directa con el dolor, ¿sí? Y que podamos hacer algo con eso, que sea culturalmente sensibles, digamos así, ¿bien? Muchísimas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Ya. Hay una manito también levantada que es de Mario Domínguez. Adelante, Mario, con su pregunta. José, grande hermano. Muchas gracias, Marito. Preguntita. Dos, una muy sencilla que no vi que citaras y de pronto puede dar luces para seguir por ahí. Este texto no sé si lo has revisado, este texto de John Searle, ¿no? Intencionalidad, un ensayo de la filosofía de la mente. Entonces creo que puede dar luces para esto de la intencionalidad, de la mirada dirigida hacia algo que impacta directamente a las facultades mentales, digamos, o a las prefiguraciones mentales que nos hacemos de aquello hacia lo que nos dirigimos, y por lo cual incluso existe lo que llamamos prospección, ¿no? Y va ahora sí una pregunta que me interesa más, sobre todo en el campo de la posfenomenología del que estás hablando. No sé cómo ves esta parte del transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, está Neil Harbinson, que ve a través de una cámara a colores, no puede ver a colores, y le implantaron una cámara en la parte del cerebro que permite que veamos para que pueda ver a colores. Esto, por supuesto, da un acercamiento al mundo muy diferente y por lo tanto una experiencia al mundo muy diferente a la que tengo yo, a la que tienes tú, porque vemos a colores sin necesidad de ese implante, que sería incluso una extensión del cuerpo, ¿no? Tú que hablabas de las extensiones. Entonces, ¿cómo podemos entender desde la posfenomenología de la que tú hablas estas experiencias que se están teniendo con aquellas, esto que se ha denominado transhumanismo o cyborgs incluso, ¿no? No sé si lo has pensado o cómo lo ves. Gracias, Mario.
bueno, Mario es compañero que está en México, Cuernavaca. ¿Dónde te encuentras, Mario? Yo estoy en Cuernavaca, mi hermano. Exacto, en Cuernavaca. Muchísimas gracias, Mario. Saludos allá a la gente. Bueno, la pregunta es una pregunta que esperaba saliera. Muchísimas gracias por haberla presentado. Conozco el trabajo de Cyborg, de este personaje que ya mencionaste. Corrijo un poquito porque el personaje no es que ve colores, sino que los huele, ¿cierto? Tiene olor. Es interesante porque él tiene una antena, ¿sí? Efectivamente, como lo describía, y con esa antena puede tener olores, ¿no? Y le ayudaba a él, según en su experiencia, porque él veía como en grises, ¿no? Entonces él necesitaba como una herramienta tecnológica para poder ver en colores. No sé cómo se llama esa enfermedad, pero bueno, él ahí en sus videos habla de cómo ve esa realidad y cómo puede oler, ¿no? Oír colores, ¿sí? Entonces, a través de la antena oye colores. Eso es, en época de Husserl, decir que uno oía colores es catalogarlo como loco, ¿sí? En esta actualidad, puede ser comprensible el campo del oír los colores, ¿sí? Entonces, el transhumanismo es un movimiento pues, que aboga por la mejora y el mejoramiento significativo de la condición humana. Por hoy yo lo dije ahorita que eso era otra corriente, de la cual no quería abordar porque es que es muy amplia, y de pronto ya se va a meter más en campos de perfeccionamiento del ser humano, ¿sí? Los transhumanistas creen en la posibilidad de superar las limitaciones biológicas y que tiene el ser humano, ¿no? Y mejorar las capacidades humanas. Por ejemplo, la longevidad, ¿sí? Ser eternos, si pudiéramos, ¿no? Mejorar nuestra inteligencia, la resistencia, las potencias, ¿no? Otras habilidades del cuerpo, ¿no? Siempre hay que pensar desde el transhumanismo como la tecnología para mejorar de lo que estamos hechos, ¿sí? Es decir, sin tecnologías somos un ser imperfecto. Es una mirada transhumanista, ¿sí? Puede ser que esté diciendo cosas equivocadas porque no soy de esa corriente, pero de lo que he leído y conozco del transhumanismo, la idea central de ellos es trascender las limitaciones biológicas a través de la tecnología, ¿sí? Ahora, con la posfenomenología, bueno, ambos enfoques, ¿no? Comparten un interés en la relación entre humanos y tecnología, ¿sí? Esas es como las dos posturas más importantes. Aunque son enfoques que difieren uno del otro en aspectos muy claves. Por ejemplo, la posfenomenología se centra en cómo las tecnologías influyen en nuestra experiencia, ¿sí? Es decir, cómo yo para experimentar el mundo utilizo herramientas tecnológicas, y por herramientas tecnológicas no hablemos de las digitales y técnicas, sino más bien del artefacto tecnológico. Por ejemplo, el campesino que utiliza el hacha o, no sé, para arar la tierra, ¿sí? Elementos para arar la tierra. Eso es una expresión, es una necesidad, tiene una experiencia el campesino con este elemento. Mientras que el transhumanismo ya está hablando lo más como que sin esa herramienta no somos perfectos, ¿sí? O sea, es como que más hacia la perfección del ser humano. Entonces, en la intersección entre estos enfoques podría explorarse pues cómo las aspiraciones transhumanistas de mejora humana se manifiestan en experiencias mediadas tecnológicamente y cómo estas mejoras afectan nuestra comprensión y nuestra relación con el mundo, que es lo que está abogando pues la posfenomenología. Tanto el humanismo pues como la posfenomenología nos ofrecen perspectivas valiosas, son distintas, para reflexionar sobre el papel de la tecnología en la evolución de la condición humana, en las implicaciones éticas y filosóficas, en la transformación del mundo, en la forma de actuar con los otros y demás. O sea, como que las dos son perspectivas distintas, tienen como base común la tecnología,
pero pues ya las ideas centrales son las que se difieren una de las otras, pero pues están aportando hacia lo mismo, hacia una reflexión que nos implica en el mundo tecnológico y pues más actual, y en especial con este mundo de los cyborg que es importante pues como seguir investigando. Muchísimas gracias, compañero Mario, por la pregunta, porque nos lleva a pensar un mundo totalmente distinto. Y aquí, ¿la fenomenología qué? O sea, la pregunta es, ¿sí? ¿Y aquí la fenomenología qué? Bueno, pues la fenomenología tiene que implicar también la relación con las cosas y el mundo, ¿no? Gracias, Mario. Hay dos manos alzadas, ¿no? De Jesús Alonso y de Ingrid Estrada, pero también van apareciendo preguntas en el chat, así que vamos intercambiando ya para que el profe Eduardo vaya respondiendo también las del chat. Dice Eduardo Andrés Quintana, dice que necesariamente la posfenomenología está anclada a las tecnologías y su impacto en la experiencia del ser humano. Sí, gracias. La posfenomenología sí nos lleva directamente a una reflexión con nuestra experiencia con las tecnologías y nos va a decir que nuestra experiencia con las tecnologías es material, ¿sí? Por eso el pensamiento de Merleau-Ponty es muy importante aquí en el campo de la posfenomenología. Nosotros necesitamos, ¿sí? La tecnología para seguir produciendo conocimiento. De hecho, las tecnologías se convierten en un mundo para visualizar una experiencia. ¿Sí? Los que hacemos investigación, los que están haciendo investigación, los que necesitan un escenario, una plataforma para mostrar su experiencia, para evidenciar lo que hace, es necesario a través de un recurso tecnológico. ¿Cómo sé que yo rompí el récord de los 100 metros en atletismo? Récord mundial, porque necesito una plataforma que me mida eso y porque necesito un recurso tecnológico que lo ponga y lo visualice al mundo entero para que me diga que rompí el récord mundial, ¿sí? Si yo no tengo eso, si yo no tengo dónde mostrarlo, pues así sea el más veloz del mundo, sea más rápido que Usain Bolt, no voy a poder demostrarlo a no ser que sea a través del recurso tecnológico, ¿sí? Es necesario, sí. Y por eso el enfoque postfenomenológico nos lleva a hablar sobre esta relación del ser humano y la tecnología para poder visualizar ahora las experiencias. O sea, en tiempos de Husserl, la experiencia no era visualizada, era una experiencia viva y que era mental, ¿sí? Y reflexiva, digo, ¿cierto? Esa misión que nos envía de a las cosas mismas nos lleva a pensar entonces que las cosas ahora, entre muchas que hay en el mundo, también hay unas que son tecnológicas y que estas nos permiten a nosotros visualizar la experiencia. Ya, muy bien. No sé si Ingrid quiere preguntar así directamente o le leo simplemente del chat, o sea, es la misma persona que estaba. Hola, profe. Saludos para todos. ¿Puede ser la del chat? Listo. Entonces, dice que cuáles son las posibles críticas o controversias en torno a la relación entre la fenomenología y materialidad. Bueno, críticas y controversias, es que sí, posibles críticas y controversias. En torno a la relación entre fenomenología y la materialidad. Bueno, las críticas que podríamos nosotros tener de esta corriente es que dependiendo de la perspectiva en la que se encuentra el fenomenólogo o la persona que quiera hacer una reflexión sobre esto. Si está desde la postura husserliana, aquí las críticas es que no es necesario llegar al cuerpo porque el mundo de la percepción es netamente subjetiva y dependiendo también de mi conciencia intencional, ¿sí? O intencionada. Pero si estás desde otro ámbito que es merleau-pontiano, entonces aquí ya ese mundo husserliano está incompleto y necesita la acción. Y en la acción siempre va a ser una acción de experiencia viva con las cosas, ¿no? Más o menos como perfeccionando el término de vivencias de lo que hablaba Husserl, ¿sí?
Las vivencias en Husserl son vivencias de la experiencia, el rescate de la experiencia de las cosas que han insertado en mí una intencionalidad y ya no necesito volver a ella porque ya la viví, ¿sí? En el campo de Merleau-Ponty, esa experiencia o esa vivencia puede cambiar, ¿sí? Pues como cambian las cosas, ¿cierto? Como cambia mi relación con las cosas, pues también esa vivencia termina siendo importante para poder ampliar las acciones. Entonces mi acción con las cosas no siempre es la misma, siempre va a cambiar, ¿sí? Mi relación con las cosas van a cambiar cada vez que me encuentre con ellas, ¿sí? Para Husserl esto pues no es necesario porque pues ya tengo una reflexión cuando me mando una imagen o me creo una imagen sobre las cosas que no necesitan que estén puestas ya en la realidad, ¿no? Entonces digamos que desde esa mirada podemos tener ahí esas controversias. La controversia también de la relación con el mundo, de la percepción con el mundo. Si yo percibo el mundo no sensorial, entonces estoy pensando desde un lado muy husserliano, ¿sí? Pero si estoy pensando desde el mundo que experimento, ese es un mundo más bien heideggeriano, ¿sí? En una relación de la extensión del ser, pero también de la acción desde Merleau-Ponty. Entonces es como que la respuesta es dependiendo de cada enfoque. Si el enfoque es husserliano o el enfoque es una corriente más de praxis, incluso pragmática, ¿no? Es por ahí. Ya. Gracias, profe. Ahora sí le damos paso a Jesús Alonso, que estaba hace rato alzando la mano. ¿Puede intervenir, Jesús? Buenas noches, profe José Eduard y a todos los profes y compañeros. Soy Jesús Alonso Rodríguez de la Universidad Santo Tomás, licenciatura en Teología del CAU Cúcuta. La pregunta, pues viendo como toda la explicación que usted hacía o los autores sobre el tema de la fenomenología, me preguntaba qué aporte, pues un poquito desde su perspectiva, qué aporte le hace la fenomenología al cristianismo. En el caso de nosotros, digamos que qué aporte podemos sacar para la evangelización o en el caso del cristianismo concreto. Bueno, ya vemos que la fenomenología es un enfoque filosófico que ha sido analizado a través de varias disciplinas, ¿no? Y digamos que en eso consiste el legado de Merleau-Ponty, que se puede trabajar o puede ser transversal a estas disciplinas. Al cristianismo también, pues tiene un impacto en varios aspectos, ¿no? Especialmente en la comprensión de la experiencia religiosa, de la que ya habló el profesor Samuel hace 15 días, y la interpretación de la fe también. Entonces aquí ya tenemos que ampliar o tenemos que unir más el campo de la fenomenología a la hermenéutica, ¿sí? Entonces tenemos que unir esos dos campos, ¿bien? En el campo de la experiencia religiosa, entonces la fenomenología pues se destaca por su enfoque en la experiencia subjetiva, ya lo hemos hablado, ¿cierto? Nos ayuda a los creyentes a explorar y comprender más profundamente esas experiencias religiosas. Entonces ya no es una oración hecha a la memoria reflexiva husserliana, ¿sí? Sino que es una oración de vivencia encarnada, ¿sí? Y de vivencia de lo sagrado en la vida cotidiana. O sea, ya es una reflexión distinta, ¿sí? Desde la fenomenología de la religión, puede proporcionar la fenomenología herramientas y métodos para analizar las distintas formas en que las personas experimentan lo sagrado, lo trascendental y cómo le han sentido a esto sagrado y trascendental. Pues así, digamos que va ampliando la concepción del cristianismo sobre la experiencia de lo revelado, ¿sí? Sin necesidad de ampliar categorías que no están dentro de la experiencia de eso revelado, ¿no? Después de esto, pues vamos a mirar ya cómo relaciona la fe con la vida cotidiana, en fin, o sea, hay muchos aspectos en donde el cristianismo se bebe de estos elementos fundamentales. Sin embargo, yo abogaría por algo, ¿cierto? Que es lo más importante entre todo esto, y no solo para el cristianismo, sino para las otras corrientes no cristianas,
la fenomenología facilita también el diálogo interreligioso, ¿no? ¿En qué sentido? En el marco neutral para entender y comparar las diversas experiencias religiosas, ¿cierto? O sea, debe tomar un ámbito más bien neutral, básico, ¿sí? Que no esté la interpretación sesgada, ¿sí? Y esto puede, pues, fomentar la comprensión mutua entre diferentes tradiciones religiosas, incluido el cristianismo, y con esto seguir ampliando el concepto de una fenomenología subjetiva contextualizada, ¿sí? Que lo que para mí significa salvación, para otra corriente religiosa, pues salvación va a tener que mirarse desde otra perspectiva, pero pues el efecto fenomenológico es que debe aplicar a la experiencia subjetiva de la relación entre el ser humano y la trascendencia, ¿no? Hacia allá va mi respuesta. Ya. Muchísimas gracias, Jesús. Muchas gracias. Gracias. Vamos intercalando, ¿no? Hay una pregunta en el chat de Eulalia Elizabeth, es estudiante de la UTPL, dice, ¿cómo influye la fenomenología en nuestra comprensión de la experiencia subjetiva y la percepción de la realidad en el mundo cotidiano? Bueno, lo que había hablado ahorita de la fenomenología, ¿sí? La fenomenología habla sobre una experiencia subjetiva, ¿sí? Y miremos un poco de la experiencia de las cosas cuando experimentamos las cosas, ¿bien? Siempre que experimentamos algo, buscamos hacer una descripción total de lo que experimentamos, ¿sí? Entonces, esa es nuestra intencionalidad ahora, ¿sí? Hacer una descripción detallada y sistemática de la experiencia subjetiva, ¿bien? Desde este enfoque se busca capturar la riqueza y la complejidad de cómo experimentamos el mundo, desde las emociones hasta las percepciones y los pensamientos, ¿sí? Entonces, cuando nos relacionamos con las cosas, empecemos a hacer una descripción detallada de esa experiencia. Nos sirve incluso como método de investigación cuando queremos hacer una investigación de acción participativa, ¿sí? Entonces, tenemos un énfasis en la conciencia y la intencionalidad, y eso es muy importante destacarlo, porque la conciencia y la intencionalidad están fundamentalmente construidas a partir de la experiencia. Y entonces aquí la mente está dirigida intencionalmente hacia los objetos, y estos objetos adquieren significado a través de la experiencia consciente. O sea, es muy importante saber que esa experiencia es consciente, ¿sí? Y que no es una experiencia de vivencias sin sentido, ¿sí? O sea, lo importante aquí es la relación del sentido en la percepción de lo que expliqué ahorita desde Merleau-Ponty, ¿no? Y pues bueno, hay varias cosas, ¿no? Para considerar: la reducción fenomenológica, la temporalidad y la vivencia, ¿no? La interrelación entre sujetos y objetos, que ya no es una relación esa sujeto-objeto como una relación epistemológica, ¿sí? En la que yo busco la verdad, sino que aquí el término es más bien de cómo experimento esa verdad a partir de la vivencia que se construye en el mundo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ya, gracias, profe. Ahora sí le damos participación a Carlos Gaibao. Creo que Carlos. el profesor también invitado. Para que... Adelante, Carlos. Muy buenas noches para todos. Un especial saludo para el profe José por su invitación. Y bueno, teniendo en cuenta los aspectos que había mencionado sobre algunos los dispositivos que pueden serle útiles al ser humano para su quehacer, para su vida cotidiana, para facilitar su trabajo, pero también acá desde otra perspectiva sobre lo que tiene que ver con la realidad virtual, sobre ese mundo digital, sobre el mundo del entretenimiento, podría decirse, que de una u otra forma no se sabe hasta qué punto puede distorsionar la realidad propia, la que vivimos. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera la interacción con la tecnología afecta la percepción del propio cuerpo y la experiencia sensorial de los individuos en entornos virtuales y digitales? Mi nombre, soy licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Carlos es un egresado de nuestra universidad.
Muchísimas gracias por tu participación el día de hoy y por la pregunta. Bueno, es una pregunta muy, muy actual y muy puntual. La realidad virtual pues tiene un impacto significativo en la percepción del cuerpo y los sentidos de un individuo, ¿sí? Aunque digamos se vive en una virtualidad, también se está experimentando en el cuerpo, ¿sí? Digamos esto, al sumergirnos todos en un ambiente virtual, en entornos virtuales, generados por computadores, por, no sé, cualquier elemento tecnológico, ¿qué pasa con eso con las personas? Pues las personas experimentan alteraciones perceptuales, ¿no? Y estas alteraciones pueden influir en su sentido de presencia, identidad corporal, experiencias sensoriales, ¿sí? Cuando tenemos una presencia de algo que es virtual, tenemos que fusionarla de una para sentirla o para tener una alteración sensorial, pues tenemos que relacionarlo de algo con algo que nos ha dado sentido, ¿sí? Sentido en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la realidad virtual busca crear una sensación de presencia, ¿sí? O sea, aquí es, como es virtual, no es la realidad del mundo que yo toco, que yo experimento de manera corporal de este lado, lo puedo experimentar de otro lado porque me ha traído a mí a la presencia, transporta a todas las personas que se meten en la realidad virtual a percibir eso como si fueran reales, ¿no? Entonces, esta sensación afecta la percepción del cuerpo, pues, al hacer que esos usuarios sientan que están físicamente presentes en el entorno virtual, ¿no? Incluso cuando saben que están interactuando con objetos y eventos virtuales, saben que están eso. Pero lo más importante aquí es la calidad de presencia de las cosas virtuales, ¿sí? Porque me ha contextualizado el ser de las cosas que está allá afuera, de las cuales me relaciono, pero me lo lleva a mi profundidad de la vida virtual en la que estoy relacionando. Aquí tiene impactos, ¿no? Impactos psicológicos incluso, ¿no? Con las emociones. La realidad virtual o bueno, estas cosas tecnológicas influyen tanto en la psicología y en las emociones, generando pues respuestas emocionales basadas en experiencias ya virtuales. Por ejemplo, ¿no? Exposición a entornos virtuales estresantes o placenteros pueden afectar a cualquier persona, ¿no? En el estado de ánimo, en las respuestas emocionales, en los cambios de ambiente de la persona, influyen también en la forma, en la percepción del cuerpo, ¿no? Entonces, esas experiencias virtuales te pueden ocasionar sentidos de alegría, o sea, elementos que le puedes hacer una interpretación, una hermenéutica de eso es, puede ser que ese día me levanté triste porque antes tuve una experiencia virtual en la que me generó una emoción que me dejó así, ¿sí? Entonces, vi, no sé, en la publicación de alguien, en el muro del Facebook, que murió una persona muy cercana a mi vida, o a mi experiencia de vida. Y entonces eso me generó a mí una emoción, ¿sí? Eso me dejó un sentimiento y por lo tanto me ha cambiado mi perspectiva en mi vida y mi horizonte del día, ¿sí? Porque yo quería hacer esto, pero ya no lo puedo hacer porque ya eso ha impactado y ha generado un insight, como lo dirían los grandes, en la conciencia, ¿sí? Entonces, ya hay una corporalidad, ¿sí? Hay una materialidad de ese sentimiento y al cual yo le he generado, le he dado sentido en el campo de la tristeza, ¿sí? O dolor, como la pregunta que nos hicieron ahorita Juan Carlos, ¿bien? Creo que esa sería mi respuesta, Carlos. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias, Carlos. Hay una reflexión más que una pregunta, ¿no? De la hermana Paula Andrea Jaramillo López. Bueno, la voy a leer tal cual está ahí y no sé si después la hermana quiera hacer quizás una mejor contextualización de esa reflexión y esperamos pues que el profe José Eduardo también haga una réplica de esta reflexión. Dice, en el marco de este tema afirmo que sin duda nos complementamos, ¿no? Se refiere con la tecnología. Pero no podemos olvidar cuál es lo primero o el origen, ¿no? O sea, como diciendo, somos nosotros los que, ¿no? Hemos creado prácticamente eso, estamos
No sé, esa es la reflexión que hace ella. No sé si quiere hacer un complemento, la hermana. Sí, buenas noches. Ajá. Buenas noches, hermana. Sí, adelante. Sí, bueno, la verdad me generaba como mucha curiosidad e inquietud a la vez, porque de verdad que a veces pienso que sí es bien sabido que esto está para nuestro servicio y que pues existiendo, cómo no aprovecharlo como una forma que posibilita una mejor relación con el medio y una vivencia de la experiencia como mucho más facilitada. A veces pareciera que nos hemos vuelto totalmente dependientes. Y le decía al profe, pues, que no solamente nos referimos a tecnología como aquello que está relacionado con la parte virtual, ¿cierto? Lo computacional, sino también toda esta, los elementos que están. Yo reflexionaba, por ejemplo, decía ahorita que él decía que todos tenemos una extensión para pues cumplir nuestro fin. Entonces hablaba de la alusión del martillo al carpintero, por ejemplo, y yo decía, bueno, si lo vamos a aterrizar a lo religioso desde el tema, diría que sería entonces del religioso sin su Biblia, en el caso de nosotras las hermanas sin el breviario, y bueno, diríamos, ay, entonces ya no hay religión porque no hay Biblia, o ya no hay oración porque no está el breviario de por medio, y recordar dónde están pues como también las raíces, y que sí es verdad que las cosas están para favorecer, vale la pena tenerlas en cuenta, pero en el sano equilibrio y con la conciencia de que no es entonces que ahora yo entro en crisis el día en el que de pronto no pude abrir el breviario, por ejemplo, ¿cierto? Estoy operada de los ojos y entonces no lo podía abrir, y bueno, pues me llevaba como todo este tipo de reflexiones frente a eso. Y bueno, no, pero muy interesante la verdad, hablando pues del tema de lo posfenomenológico y de cómo también, digamos, la tecnología es un medio. De hecho, yo me preguntaba, listo, ahí está la afirmación de qué sería nosotros sin la tecnología y qué sería de la tecnología sin nosotros, era la pregunta que de pronto yo generaba dentro de la reflexión, porque igual quienes hemos creado tecnología, somos nosotros a través de esa sabiduría pues, que hemos puesto también a disposición de la ciencia, del saber, de todo, Claro que no sí. sé, por ahí es que me ha conducido el Hermana, pensamiento. muchísimas gracias por la reflexión que nos lleva aquí a pensar precisamente en la necesidad, ¿sí? En la exploración del mundo, y que esta exploración del mundo es necesaria con los recursos tecnológicos, los artefactos. Yo les pongo este ejemplo, vea. En este momento yo tengo gafas y varios aquí tenemos gafas de los que estamos conectados, ¿sí? Esto es un recurso tecnológico. Sin esto, mi percepción empieza a ser afectada, mi percepción del mundo empieza a ser afectada, ¿sí? Tengo que utilizar otros recursos para poder hablar del mundo y hacer una reflexión del mismo. Lo hemos creado porque ha surgido la necesidad, o sea, la necesidad me invita a mí a crear la fuente del ser, ¿sí? Y para eso debo crear también lenguaje. Como diría Heidegger, el lenguaje siempre va a ser la casa del ser, ¿cierto? Entonces, yo debo crear el elemento del recurso tecnológico para poder ampliar mi visión del mundo o mi percepción del mundo, o sea, hacerlo más específico o hacerlo más interesante y que mi conciencia sea más dirigida a esos elementos que son en detalles muy puntuales, muy importantes para la conformación del mundo en mi percepción de ello, ¿sí? Ahora, yo podría decir en tu pregunta sobre ser humano sin tecnología, pues yo creo que aquí esa pregunta no la podríamos, o sea, sería como muy primitivo la situación ahorita, ¿sí? La tecnología sin ser humano, pues la tecnología sin ser humano, y lo dijiste, sí, quien la ha creado la tecnología o el concepto tecnológico, pues sí, hemos sido nosotros, pero la tecnología sin ser humano, pues no tendría ni propósito, ni sentido, ni significado, nada, ¿sí? Sí, la tecnología es una creación y extensión de la mente humana. La hemos diseñado, ¿sí? La hemos desarrollado y la utilizamos para precisamente eso, satisfacer necesidades. Como yo, por ejemplo, en este momento, yo no diseñé las gafas, pero quien la diseñó, agradecemos que fue fundamental que nos corrigiera este problema que lo tenemos muchas personas en el mundo, ¿sí?
Y imagínese sin este recurso hace 600 años. Complicado entenderlo, ¿sí? Complicado. Porque, ¿qué pasaba con esas personas? ¿Cómo podemos desarrollar tecnología si el mundo perceptual de esa persona está limitado? ¿Sí? Increíble. Pero es la parte más fundamental porque hemos llevado siempre el término tecnológico o técnico. Me gusta más cuando hablo del recurso del artefacto técnico, porque es más desde una reflexión heideggeriana y no es tanto una... aunque es una reflexión heideggeriana sobre lo técnico y el uso de estos recursos y artefactos, no es una reflexión sobre la tecnología como la entendemos hoy en día, que nos lleva siempre más a una realidad virtual, ¿sí? La tecnología no tendría un propósito inherente o una dirección propia sin nosotros, ¿no? Su existencia y funciones derivan siempre de la intencionalidad, de la creatividad humana, siempre está propuesta a nuestros proyectos, aspiraciones humanas. En últimas palabras, podríamos decir, sería inerte, o sea, no existiría, ¿sí? Pero ¿cómo pensar lo no ser? ¿Sí? Eso es algo que el mismo Heidegger nos dejó allí claro, ¿sí? ¿Cómo pensar lo no ser? ¿Sí? ¿Cómo tener una percepción de lo que no es? Es muy complejo, ¿sí? Por eso siempre nuestra percepción es de lo que es, ¿sí? Y nuestra conciencia se dirige a esas cosas que son, ¿no? Ya, muchas gracias, profe José Eduard. Reiterarle las felicitaciones por su ponencia, también por darle respuesta a todas las preguntas que se suscitaron en esta reunión, en este encuentro fenomenológico, en el masterclass de Encuentro 2, yo le llamo así. Sí. Y gracias por todos los que participaron. Hay gente que está de Cali, de Cúcuta, de todas las extensiones de la Santo Tomás de Colombia. También a los estudiantes de la Universidad Técnica que hicieron posible también el participar, ¿no? El hecho de participar, a pesar de que no están en el horario habitual de clases, de tutorías, pero están aquí haciendo también presencia en este encuentro. Entonces, muchas gracias, profe Eduard. Gracias a todos los participantes y pues ojalá, ¿no? Para el siguiente ciclo tengamos otra vez estos encuentros con temas que quizás pueden ser de su interés, ¿no? Y eso quizás nos faltó, ¿no? Poner, profesor Eduard, en el formulario, ¿no? A ver qué temas con respecto a la fenomenología podrían ser de interés, ¿no? Para irnos preparando y poder hacer, pues, ¿no? Esa reflexión junto a ustedes en el próximo ciclo. Pero muchas gracias y muy chéveres las preguntas. Claro que sí. Muchas gracias a todos. Muy pertinentes al tema, ¿no? Gracias de verdad por la oportunidad, por habernos encontrado el día de hoy en este momento, haber hecho esta reflexión. Me interesa mucho el campo fenomenológico. Vamos a seguir profundizando en esto cuando está relacionado con la posfenomenología. Muchas gracias a las personas externas de nuestras dos universidades. Tengo conocimiento de compañeros aquí de Uniminuto, no sé, de otros, bueno, tenemos participación de otros países. Muchísimas gracias por haberse unido. Ustedes nos han dejado sus datos a través del formulario de inscripción y pues apenas gestionemos los certificados se lo haremos llegar a través de sus correos que nos han quedado. Muchas gracias, bendiciones para todos, esperamos encontrarnos pues, en una próxima ocasión y les dejo mi correo, a ver el nombre, los que citen, ahí se lo voy a dejar en el chat. Bueno, si surgen preguntas o contradicciones o lo que ustedes crean que deba tenerlo presente, me lo hacen saber y yo con mucho gusto entonces intentaré responderles a ustedes si no pudimos hacer una pregunta directamente en esta participación del día de hoy. Dios me los bendiga y nos estamos hablando entonces. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Chao, profe, Dios lo bendiga, la Virgen lo gracias. acompañe siempre. Bendiciones. Gracias.
Gracias, profe. No, profesor Gracias. Edward, no. Gracias, gracias. Gracias. Bendiciones, Gracias, profe. profe. Chao, gracias. Profe José. Gracias, profesor.